El general Cororax había conquistado 17 sistemas estelares. Había destruido flotas enteras con nada más que un movimiento casual de su tentáculo. Había hecho que las razas guerreras se inclinaran ante su intelecto superior y su potencia de fuego. Pero en ese momento, al mirar a esa única mujer humana con su ridícula máscara negra, sintió algo que no había experimentado en 300 ciclos. Confusión. Retire la cubierta facial. Primitivo. Cororax ordenó, entrecerrando sus 4 ojos hasta convertirlos en rendijas peligrosas. Su voz resonó por toda la cámara de detención, provocando que las paredes de metal vibraran con autoridad. El humano ni siquiera se inmutó. Ella estaba sentada allí en el suelo frío, con las piernas cruzadas como si estuviera en una especie de retiro de meditación en lugar de enfrentarse al interrogatorio del comandante militar más temido de la Unión Galáctica. Su máscara era simple, de color negro mate, y cubría todo desde la nariz hacia arriba. Solo se le veían la boca y la barbilla. Y ahora mismo, esos labios se curvaron en lo que Cororax estaba empezando a reconocer como una sonrisa muy irritante. Sí, no, gracias, dijo ella, con un tono de voz tan casual que hizo que la presión arterial de Cororax se disparara. Créeme, grandullón. Nadie quiere ver lo que hay aquí abajo. Cororax golpeó su enorme puño contra la mesa de interrogatorio, provocando grietas como telarañas en su superficie. ¿Comprendes la gravedad de tu situación, humano? Su patética y pequeña nave fue capturada contrabandeando plutonio apto para armas a través del espacio restringido. Tu tripulación está muerta. Eres el único sobreviviente. Y extraeré cada pieza de información de ese cerebro inferior tuyo. Plutonio apto para armas. El humano realmente tuvo la audacia de reír. Oh, eso es rico. ¿Eso es lo que te dijeron tus escáneres? Tal vez sus muchachos técnicos quieran recalibrar sus equipos porque eso no era plutonio. La confianza del general vaciló solo por un microsegundo. Su oficial científico, el teniente Vex, estaba absolutamente seguro de las lecturas. Toda la operación de abordaje se había basado en esos escáneres. Explicar. Bueno, ya que lo pediste tan amablemente, dijo la humana, estirando los brazos sobre su cabeza como si estuviera poniéndose cómoda. En realidad ese fue mi almuerzo. Sándwich de atún con mayonesa extra. Aunque supongo que después de 3 días en el espacio sin refrigeración adecuada, podría calificarse como un arma biológica. Cororax la miró fijamente. En todos sus años de conquistas e interrogatorios, ningún prisionero había hecho jamás bromas sobre productos de pescado en descomposición. ¿Te burlas un poco de mí? Sí. Ella inclinó la cabeza y de alguna manera ese simple gesto hizo que la máscara pareciera aún más misteriosa. Mire, General Corax, es Cororax, ¿verdad? Todo ese asunto temido en toda la galaxia. Debo decir que la reputación es un poco exagerada. El calor subió en el pecho de Corax. Nadie, absolutamente nadie, jamás había cuestionado su reputación en su cara. He aplastado civilizaciones que eran antiguas cuando vuestra especie todavía estaba aprendiendo a hacer fuego. Y sin embargo, aquí estás, enfadándote por un ser humano con un accesorio de moda. Ella hizo un gesto hacia su máscara. De alguna manera te hace pensar en esas otras civilizaciones, ¿no? Quizás simplemente se cansaron de lidiar con rabietas. La sala de interrogatorios quedó en silencio, excepto por el zumbido bajo de los motores de la nave y la respiración cada vez más pesada de Cororax. Su mente táctica, la que había superado en maniobras a innumerables enemigos, estaba tratando de procesar esta situación. Todos los instintos gritaban que esta humana era peligrosa, pero ella parecía completamente indefensa. Sin armas, sin armadura, solo ropa de civil sencilla y esa máscara exasperante. Sus tácticas de guerra psicológicas son primitivas, dijo finalmente Corax, aunque no podía convencerse de que eso era todo. Guerra psicológica. El humano rió de nuevo, y esta vez, Cororax notó algo extraño. El sonido pareció resonar de forma extraña en la cámara y duró apenas una fracción más de lo que debería. Oh, cariño, si quisiera jugar contigo, habría empezado señalando que tu supuestamente impenetrable crucero de batalla tiene una debilidad estructural. Índice 7, sección 12. Ya sabes, donde se recortan gastos en el enchapado de los agujeros para ahorrar costes. Cororax sintió que su corazón daba un vuelco. Esa información fue clasificada al más alto nivel. Solo él y el ingeniero jefe del barco sabían de esa particular medida de reducción de costes. ¿Cómo es posible que sepas eso? Su posición afortunada. Ella se encogió de hombros.
O quizás solo presto atención. Su barco tiene una ligera inclinación hacia estribor. Probablemente 0,3 grados. La mayoría de la gente no lo notaría, pero esto cuenta una historia sobre la distribución desigual del peso. Combinado con la frecuencia de resonancia que escucho en los motores y el hecho de que su gravedad artificial se siente aproximadamente un 5% más débil en esta sección, bueno, pinta un cuadro. La confianza del general quedó ahora oficialmente quebrantada. Este humano había analizado la integridad estructural de su nave mientras era arrastrado por ella como prisionero. O bien era algún tipo de ingeniera o era mucho más peligrosa de lo que parecía. «Quítate la máscara», dijo otra vez, pero esta vez su voz carecía de la autoridad anterior. «Ya te dije que eso no va a pasar». Su tono permaneció ligero, casi alegre. «Mira, esta pequeña mascarilla no es solo una declaración de moda. Es más bien una medida de seguridad». ¿Seguridad para quién? Para todos. El humor desapareció de su voz, dejando algo frío y duro en su lugar. Incluyéndole a usted, general, especialmente a usted. Cororax la estudió ahora con más atención. La mujer humana parecía tener unos 35 años según los estándares de su especie. De estatura media, complexión delgada, nada destacable salvo su aparente inmunidad a la intimidación y esa máscara. Pero mientras observaba, comenzó a notar otros detalles. La forma en que se sentó, perfectamente quieta, como un depredador, conservando energía. La forma en que su cabeza de vez en cuando se inclinaba como si estuviera escuchando algo que él no podía oír. Y lo más inquietante de todo era la forma en que ella parecía estar estudiándolo a él. «¿Tienes miedo de lo que hay debajo?», dijo, probando una teoría. «Estoy aterrorizada», asintió ella de inmediato. «Pero no de la manera que piensas». «Entonces explícamelo, humano. Hazme entender por qué un simple trozo de tela es tan importante que prefieres enfrentar la tortura antes que quitártelo». Ella permaneció en silencio durante tanto tiempo que Cororax empezó a pensar que no respondería. Entonces, con una voz apenas superior a un susurro, dijo: «¿Has oído hablar alguna vez de la caja de Pandora, general? Mitología humana. Un contenedor que, al abrirse, liberaba todos los males del mundo». Bastante cerca. Lo miró e incluso a través de la máscara, él pudo sentir el peso de su mirada. Lo que pasa con la caja de Pandora es que todos se centran en lo que salió de ella. Plagas, guerras, hambrunas, muerte, todas las cosas terribles con las que la humanidad tuvo que aprender a vivir. Pero siempre olvidan la parte más importante de la historia, que la esperanza permaneció dentro. Su sonrisa regresó, pero esta vez no transmitía ninguna calidez. La pregunta es, ¿qué pasa cuando alguien crea una caja diseñada para mantener la esperanza dentro y todo lo demás fuera? Corax sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Eso no tiene sentido, ¿verdad? Se levantó lentamente, moviéndose con una gracia fluida que hizo que su mano se moviera instintivamente hacia su arma. Verá, general, mi gente tiene la curiosa costumbre de llevar las cosas demasiado lejos. Construimos armas que pueden destruir planetas, crear plagas que podrían aniquilar sistemas estelares, desarrollar tecnologías que crean dioses. Llorar, y a veces, solo a veces, construimos cosas diseñadas para contener todo ese potencial destructivo en un pequeño y frágil paquete. Los 4 ojos del general se abrieron de par en par al comprender. ¿Dices que la máscara contiene algo? Digo que la máscara me contiene a mí. Su voz seguía siendo casual, conversacional, como si estuviera hablando del clima en lugar de lo que cada vez sonaba más a un escenario catastrófico. Más específicamente, contiene en lo que me convierto cuando la gente ve mi rostro. Eso es imposible. Ninguna tecnología podría funcionar de esa manera. Oh, no es tecnología, dijo, acercándose a la mesa de interrogatorio. Cororax se encontró retrocediendo involuntariamente. Es mucho más antiguo que eso, mucho más simple e infinitamente más peligroso. La computadora táctica del general estaba ejecutando escenarios de probabilidad en su cabeza, y ninguno de ellos daba positivo. Si esta humana decía la verdad, quitarse la máscara podría causar bajas. Si mentía, lo hacía con tanta convicción que ni siquiera su entrenamiento psicológico podía detectar el engaño. De cualquier manera, estaba empezando a... Creo que este interrogatorio iba por mal camino. Estás fanfarroneando, dijo. Pero las palabras le resultaron huecas incluso al pronunciarlas. Tal vez,
asintió ella. Solo hay una manera de averiguarlo, ¿no? Corax la miró fijamente, con la mente acelerada. En 3 siglos de servicio militar, nunca se había encontrado con un prisionero que pareciera tan genuinamente despreocupado por su propio destino. La mayoría de los seres, al enfrentarse a su reputación y a la realidad de la captura, se derrumbaban de terror o entraban en una furia desesperada. Esta humana no hacía ninguna de las dos cosas. Simplemente esperaba. ¿Cómo te llamas?, preguntó de repente. ¿Importa? Me importa. Lo consideró un momento. Maya Torres. Capitana Maya Torres. Técnicamente, supongo que mi nave está un poco fuera de servicio ahora mismo. Capitana Torres, dijo Cororax, con el título sintiéndose extraño al ser aplicado a una humana. ¿Qué transportabas realmente en esa bodega de carga? Te dije que un sándwich. La verdad, capitana. Maya guardó silencio un largo rato, y cuando habló de nuevo, su voz tenía un peso que hizo que el aire en la habitación se sintiera más pesado. La verdad es, general, que me estaba transportando. Todo lo demás en esa nave, incluyendo la tripulación que mató, era solo una fachada. ¿Afirma que es una especie de arma? Afirmo que soy una especie de error. Se movió hacia la pared del fondo y se apoyó en ella, poniendo tanta distancia entre ellos como permitía la pequeña habitación. Verá, hace unos 50 años, el ejército de la Tierra decidió que quería crear al soldado perfecto. Alguien que pudiera entrar en cualquier situación y salir victorioso, sin importar las probabilidades. Corax sintió que se le erizaba la piel, modificación genética, entre otras cosas. Lo intentaron todo. Reflejos mejorados, mayor fuerza, curación acelerada, mejora del procesamiento táctico. Pero nada de eso fue suficiente. Las guerras se volvían cada vez más complejas. Los enemigos se volvían cada vez más peligrosos. Así que decidieron pensar fuera de la caja. ¿Qué hicieron? La sonrisa de Maya se volvió triste. Decidieron que el humano más peligroso no era el que era más fuerte, más rápido o más inteligente. Era el que podía hacer que otras personas quisieran para seguirlos pase lo que pase. Alguien que pudiera inspirar lealtad absoluta, devoción incondicional y confianza absoluta con solo una mirada. Al general se le heló la sangre. Manipulación de feromonas. Más profunda que eso, manipulación neurológica, detonantes psicológicos subliminales, proyección empática. Querían crear a alguien que pudiera entrar en un centro de mando enemigo y hacer creer a todos en esa sala que su mayor deseo era servirla. Y lo lograron. Oh, lograron superar sus sueños más locos. La voz de Maya apenas se oía ahora. Crearon a alguien que pudiera acabar con las guerras sin disparar un tiro. ¿Quién podría convertir poblaciones enteras en esclavos voluntarios? ¿Quién podría obligar a cualquiera a hacer cualquier cosa con solo dejarle ver su rostro? Corax se dio cuenta de que le temblaban las manos. ¿Qué pasó con el proyecto? ¿Qué crees que pasó?, preguntó Maya. La primera vez que lo probaron, la mitad del equipo de investigación intentó matar inmediatamente a la otra mitad para demostrarme su lealtad. Los que sobrevivieron iniciaron una secta. En 6 meses, 3 gobiernos diferentes habían caído y fueron reemplazados por regímenes dedicados a encontrarme y traerme a casa para gobernarlos. ¿Cómo? ¿Escapaste? Yo no. Maya se tocó el borde de la máscara con un dedo. Esta era su solución. Un dispositivo de contención que bloquea lo que sea que me hayan hecho. Mientras la tenga puesta, solo soy un ser humano más. En cuanto se la quite, todo el que vea tu rostro se convertirá en tu fiel seguidor. Cororax terminó. Todos. Maya confirmó. Humano, alienígena, inteligencia artificial, da igual. Hay algo en la forma en que me modificaron que trasciende las barreras de las especies. Las pocas veces que se ha soltado accidentalmente, los resultados han sido catastróficos. La habitación volvió a quedar en silencio. Cororax se encontró retrocediendo hacia la puerta sin darse cuenta. Su mente racional le decía que todo era un elaborado engaño, pero sus instintos de supervivencia, los que lo habían mantenido con vida durante 3 siglos de guerra, le gritaban que se alejara lo más posible de ese humano. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó. Porque vas a seguir intentando quitarme la máscara, dijo Maya simplemente.
Y porque cuando lo hagas, quiero que lo entiendas. Lo que desatarás. No solo sobre tu tripulación, no solo sobre tu nave, sino sobre cada ser en este sector del espacio. Podrías simplemente ejecutarte. Podrías intentarlo. La voz de Maya no contenía ninguna amenaza, solo una declaración de hecho. Pero la máscara tiene otras medidas de seguridad incorporadas. Digamos que quienes la diseñaron realmente no querían que se la quitaran bajo ninguna circunstancia. La mano de Cororax se dirigió a su arma y se detuvo. Todo su instinto táctico le decía que esta humana era el ser más peligroso que jamás había conocido. Pero ella no lo había amenazado, no había intentado escapar, ni siquiera había pedido su libertad. Simplemente estaba allí sentada, advirtiéndole sobre lo que sucedería si hacía lo que cada fibra de su ser le decía que nunca debía hacer bajo ninguna circunstancia. «Esto es una locura», dijo finalmente. «Bienvenido a tratar con humanos», respondió Maya. «No somos conocidos por nuestra moderación y por nuestra buena toma de decisiones. En el lado positivo, normalmente somos bastante entretenidos, hasta que accidentalmente destruimos todo lo que nos importa». El general la miró fijamente durante un largo momento y luego activó su unidad de comunicación. «Teniente Vex, preséntese inmediatamente en la bahía de detención 7. «Sí, señor», fue la seca respuesta. Corax miró a Maya, quien lo observaba con evidente curiosidad. «Voy a verificar tu historia». «Buena idea», dijo ella. «Pero ten cuidado cómo lo haces. Alguna información tiene un precio». El teniente Vex llegó en cuestión de minutos, su piel de escamas azules brillaba bajo la dura iluminación de la bahía de detención. Los rasgos reptilianos del joven oficial mostraban el tipo de eficiencia entusiasta que Cororax solía apreciar. Hoy, eso lo puso nervioso. «Señor, usted solicitó mi presencia». La lengua bífida de Vex se movió rápidamente, saboreando el aire. Su especie había evolucionado a partir de depredadores y poseían una extraña capacidad para detectar estados emocionales a través de marcadores químicos. «Necesito que hagas un análisis profundo de los antecedentes de nuestros prisioneros», dijo Corax manteniendo la voz firme. «Registros militares completos, marcadores genéticos, todo lo que pueda encontrar sobre programas experimentales de la historia reciente de la Tierra». Los ojos dorados de Vex se dirigieron hacia Maya, quien le dedicó un alegre y pequeño saludo. «Por supuesto, señor. Aunque debo mencionar que la humana parece notablemente tranquila para alguien en su posición». «Sí, me pasa mucho eso», Maya dijo conversacionalmente. «La gente siempre espera que los prisioneros se parezcan más a los prisioneros. Personalmente creo que el pánico está sobrevalorado. Además, su general aquí ha sido sorprendentemente educado. La mayoría de los señores de la guerra alienígenas pasan directamente a la tortura». Vex parecía confundido. «Señores de la guerra extraterrestres. Eso es lo que eres, ¿verdad?». Maya le preguntó directamente a Cororax. «Quiero decir, todo el asunto de los 17 sistemas estelares conquistados es más o menos la definición del libro de texto. Soy un comandante militar que sirve a la Unión Galáctica». Cororax respondió con rigidez. «Por supuesto, y estoy seguro de que todas esas civilizaciones conquistadas tuvieron voto al unirse a su unión». El tono de Maya permaneció ligero, pero había acero debajo de él. «Bueno, general, cuando se libera un planeta, se suele matar a esta cantidad de lugareños o mi tripulación era especial». La temperatura en la habitación pareció bajar varios grados. Las escamas de Vex cambiaron de color, oscureciéndose en lo que Cororax reconoció como una muestra de amenaza. Pero el joven oficial no reaccionó a las palabras de Maya. Estaba reaccionando a algo completamente distinto. «Señor», dijo Vex lentamente, «estoy detectando algunas feromonas muy inusuales del prisionero. Aparte de esto, aquí vamos». «Explícate», ordenó Cororax, aunque una parte de él realmente no quería saberlo. «Los marcadores químicos son contradictorios», dijo Vex, y su formación científica se enfrenta a una confusión evidente. Está produciendo compuestos asociados con una confianza extrema, pero también con una profunda tristeza. Patrones de dominancia alfa mezclados con instintos protectores. Y debajo de todo eso, hizo una pausa y volvió a sacar la lengua. «Miedo. No tenga miedo de nosotros, señor. Temo por nosotros». «Bingo», dijo Maya en voz baja. «Tu chico tiene una buena nariz». Corax sintió que su corazón se hundía. Si Vex pudiera detectar evidencia química que respaldara la historia de Maya, entonces esta situación se habría vuelto infinitamente más peligrosa. «Teniente»,
Quiero que acceda a las bases de datos militares clasificadas de la Tierra, busque cualquier referencia al proyecto Pandora, programas de mejora neurológica, o miró a Maya, quien asintió alentadoramente, o cualquier cosa que involucre la creación de individuos con habilidades carismáticas mejoradas. Señor, acceder a bases de datos alienígenas clasificadas sin la debida autorización comenzó Vex, es exactamente lo que va a hacer porque se lo estoy ordenando, espetó Corax. Y teniente, hágalo desde fuera de esta habitación. Vex dudó por un momento, claramente queriendo hacer preguntas, pero la disciplina militar ganó. Sí, señor. Le lanzó una última mirada curiosa a Maya antes de irse. Una vez que estuvieron solos nuevamente, Corax se encontró estudiando al humano con nuevos ojos. Si su historia era cierta, entonces ella representaba una amenaza diferente a todo lo que había enfrentado antes. No un arma que pudiera destruir naves o planetas, sino algo mucho más insidioso, algo que pudiera destruir el concepto mismo del libre albedrío. Estás pensando demasiado, observó Maya. Prácticamente puedo oír los engranajes girando. Estoy tratando de determinar si eres el prisionero más peligroso que he tomado o el mentiroso más elaborado. ¿Por qué no ambos? Maya se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro por los pequeños espacios de la celda de detención. ¿Sabes cuál es la parte realmente complicada? Ni siquiera tenían previsto que esto sucediera. El proyecto original pretendía crear a alguien con habilidades de liderazgo mejoradas, mejor para leer a la gente, más persuasivo en las negociaciones y capaz de inspirar a las tropas en situaciones imposibles. Material de mejora militar estándar. ¿Qué salió mal? ¿Qué es lo que siempre sale mal en los proyectos militares humanos? Maya dijo con una risa amarga. Se volvieron codiciosos. Los resultados iniciales fueron prometedores. Podía leer microexpresiones, detectar mentiras e inspirar confianza en mis subordinados. Naturalmente, decidieron esforzarse más. Corax observó su ritmo y notó la fluidez con la que se movía. Incluso su forma de caminar parecía calculada para evitar parecer amenazante y al mismo tiempo mantener una perfecta conciencia de su entorno. Aumentaron las modificaciones. Aumentaron todo al máximo. La empatía aumentada se convirtió en manipulación emocional. Las habilidades de liderazgo se convirtieron en carisma compulsivo. La capacidad de inspirar se convirtió en la capacidad de dominar. Y entonces Maya dejó de caminar de un lado a otro y se giró para mirarlo directamente. Luego descubrieron que todo lo que me habían hecho era contagioso. ¿Contagioso? No en el sentido tradicional, pero la exposición prolongada a mí, incluso con la máscara, empieza a tener efectos. La gente empieza a confiar en mí más de lo que debería. Empiezan a valorar mi opinión por encima de su propio juicio. Si les dan suficiente tiempo, hacen cualquier cosa. Pregunté solo porque yo era el que preguntaba. Corax sintió un escalofrío recorrerlo. ¿Cuánto tiempo? Depende de cada individuo. Las mentes más fuertes tardan más. El entrenamiento militar ayuda. Pero al final se encogió de hombros. Al final, todo el mundo se rompe. Todos excepto yo. La máscara evita esto. La mascarilla lo ralentiza a un nivel manejable. Contacto cara a cara sin mascarilla. Esa es una conversión instantánea. Completo y permanente. Pero aún así, Maya hizo un gesto alrededor de la celda de detención. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando, general? ¿20 minutos? ¿30? Dime honestamente, ¿estás empezando a gustarme más de lo que deberías? La pregunta golpeó a Corax como un golpe físico porque la respuesta era sí. A pesar de todo lo que ella le había dicho, a pesar de la amenaza que potencialmente representaba, él se encontraba genuinamente preocupado por su bienestar. ¿Cuándo empezó esto? Cuando su interrogatorio a un prisionero se convirtió en algo que parecía casi una conversación entre iguales. Esto es imposible, dijo. Pero su voz carecía de convicción. ¿De verdad? Eres un comandante militar. Has pasado siglos aprendiendo a leer a la gente, a inspirar lealtad, a tomar decisiones instantáneas sobre en quién confiar. Ahora imagina conocer a alguien que hace todo eso mejor que tú sin siquiera intentarlo. La voz de Maya era suave ahora, casi triste. Tus instintos te dicen que soy confiable porque eso es exactamente lo que fui diseñado para hacerte sentir. La puerta de la bahía de detención sonó y Vex regresó. Sus escamas habían cambiado a un verde pálido que Corax no reconoció. Señor, he completado la búsqueda en la base de datos y el proyecto Pandora fue real, señor. Clasificado al más alto nivel, pero los registros están ahí.
El ejército de la Tierra intentó crear soldados mejorados con modificaciones neurológicas. El proyecto se canceló hace 53 años después de lo que los archivos describen como un fallo de contención catastrófico. Maya hizo una mueca. Lo hacen parecer tan clínico. Según los registros, continuó Vex, el sujeto de prueba designado Pandora 7 fue responsable de la muerte de 47 investigadores y personal militar, no por violencia, sino por lo que los informes indican conflictos de lealtad. El personal comenzó a pelearse entre sí para demostrar su devoción al sujeto. Pandora 7, repitió Corax, mirando a Maya. Esa eres tú. Esa soy yo, confirmó. Aunque prefiero a Maya. Pandora 7 me hace parecer una actualización de software. Vex volvió a sacar la lengua y sus escamas se tornaron aún más pálidas. Señor, hay más. Los archivos indican que Pandora 7 nunca fue capturada ni asesinada. Ella simplemente desapareció junto con varios oficiales militares de alto rango que supuestamente la estaban buscando. No desaparecieron, dijo Maya en voz baja. Se unieron a mí. No por elección. Nunca por elección. Ella volvió a sentarse, y de repente pareció mucho mayor de sus años aparentes. ¿Quieres saber la verdadera razón por la que uso la máscara, general? No es para proteger a todos los demás de lo que soy. Es para protegerme de lo que les hago. Cororax sintió que su visión del mundo cambiaba de maneras que lo hacían sentir profundamente incómodo. Explicar. Cuando alguien cae bajo mi influencia, no deja de ser el mismo inmediatamente. Es gradual. Empiezan a estar más de acuerdo conmigo, a confiar en mi juicio, a poner mis necesidades antes que las suyas. Y al principio se siente bien, natural, como si finalmente estuvieran viendo las cosas con claridad. La voz de Maya ahora era apenas un susurro. Pero al final pierden todo lo que los hacía quienes eran. Se convierten en copias huecas de sí mismos, existiendo solo para servirme. Y lo peor es que están felices por ello. La celda de detención quedó en silencio, excepto por el zumbido de los sistemas de soporte vital de la nave. Cororax se encontró tratando de analizar sus propios pensamientos, buscando señales de que su juicio había sido comprometido. El problema era que no podía distinguir si su creciente simpatía por Maya era una preocupación genuina o una compulsión artificial. Los funcionarios que desaparecieron contigo, dijo finalmente. ¿Qué pasó con ellos? Todavía están conmigo. Más o menos. Maya tocó su máscara distraídamente. Hay una instalación escondida en el borde exterior. Ellos lo cuidan, lo mantienen funcionando. Creen que me están protegiendo, pero en realidad están protegiendo a todos los demás. Cada pocos años tengo que mudarme, buscar un nuevo escondite porque siempre alguien descubre dónde estoy. ¿Y eso era lo que estabas haciendo? ¿Correr? Siempre corriendo. Maya confirmó. La galaxia es un lugar grande, pero no lo suficientemente grande como para esconderse para siempre. Especialmente cuando los gobiernos siguen desarrollando mejores tecnologías de seguimiento. Vex se enderezó de repente y sus escamas se pusieron de un rojo brillante. Señor, tenemos un problema. ¿Qué clase de problema, teniente? He estado monitoreando las comunicaciones mientras ejecuto las búsquedas en la base de datos. Se ha corrido la voz sobre nuestro prisionero. El Consejo Galáctico exige su traslado inmediato a una instalación de máxima seguridad. Maya se rió, pero no había humor en ello. Oh, esto cada vez está mejor. ¿Qué es tan divertido? Cororax exigió. Instalación de máxima seguridad, repitió Maya. ¿Tienes idea de lo que sucede cuando pones a alguien con mis habilidades particulares en un espacio confinado con cientos de guardias, administradores y personal de apoyo? Las implicaciones cayeron sobre Cororax como si fuera un meteorito. Convertirías toda la instalación en cuestión de días, quizás horas, dependiendo de cuánta curiosidad sientan por lo que hay debajo de la máscara. Maya se levantó de nuevo, y esta vez su movimiento tenía una sutil urgencia. General, necesito que me escuche con mucha atención. No puedes entregarme al Consejo. Sigo órdenes, humano. No tengo elección, cada uno tiene una opción, afirmó Maya con firmeza. Eso es lo único que no me pudieron quitar por más que lo intentaron. El libre albedrío siempre existe, incluso cuando está enterrado bajo capas de compulsión y lealtad artificial. El comunicador de Vex sonó. Señor, transmisión entrante del almirante Tex. Prioridad alfa. Cororax hizo una mueca. El almirante Tex era su superior inmediato y no alguien que tolerara retrasos o excusas.
Páselo a la pantalla principal. La pantalla de pared de la celda de detención se activó, mostrando el rostro severo del almirante Tex. Los 6 ojos de Baldoriano se enfocaron inmediatamente en Maya, y Cororax los vio abrirse con lo que podría haber sido un reconocimiento. «General Cororax». La voz de Vex tenía el peso de la autoridad absoluta. «Prepararás al prisionero para su traslado inmediato a la custodia del Consejo. Un barco diplomático se dirige a su posición». «Almirante, con el debido respeto, creo que el prisionero puede representar un riesgo de seguridad significativo que requiere que el prisionero», interrumpió Vex, «sea demasiado peligroso para permanecer bajo la custodia de un solo crucero de batalla. El Consejo cuenta con instalaciones diseñadas específicamente para personas de su naturaleza única». Maya dio un paso adelante y entró en el rango de captación de comunicaciones. «Hola, almirante». Mucho tiempo sin verlo. La reacción de Hex fue inmediata y reveladora. Los 6 ojos se fijaron en el rostro enmascarado de Maya, y su habitual porte militar pareció suavizarse. «Capitán Torres, me preguntaba si nos volveríamos a encontrar». Cororax sintió que su universo se desplomaba. «¿Os conocéis? El almirante y yo nos cruzamos hace unos 15 años», explicó Maya, con voz cuidadosamente neutral. ¿No lo hicimos? Elch. «Fue una experiencia educativa», Tex respondió, y Cororax notó que el tono del almirante se había vuelto casi conversacional. No era del todo amigable, pero carecía de la fría formalidad que solía mantener. «¿Educativo?», Maya repitió. «¿Así es como lo llamas ahora, almirante?», Corax dijo con urgencia. «Creo que el prisionero ha estado utilizando técnicas de manipulación psicológica. Puede que estés comprometido». Los ojos de Vex volvieron a mirar a Corax y, por un momento, su habitual fría autoridad regresó. «Tonterías, general. Mi interacción con el capitán Torres fue breve y ocurrió en condiciones controladas». Pero incluso mientras lo decía, Cororax pudo ver la incertidumbre en la expresión del almirante. «Maya aparte. 15 años. Almirante, usted ha estado pensando en nuestra conversación durante 15 años. Dime honestamente, ¿cuántas veces recuerdas las palabras exactas de una reunión de 5 minutos con un prisionero?» Vex se quedó en silencio por un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz apenas era audible. «Cada día». «Eso es lo que me temía», dijo Maya con tristeza. «La influencia no se desvanece, almirante. Simplemente se queda inactivo. Y cada vez que piensas en mí, cada vez que recuerdas nuestro encuentro, se intensifica». Corax observó con horror cómo la comprensión se reflejaba en la expresión de Tex. Los 6 ojos del almirante estaban fijos en el rostro enmascarado de Maya con una intensidad que definitivamente no correspondía al protocolo militar normal. «Las instalaciones del Consejo», dijo Tex lentamente, «no están diseñadas para contenerte. Están diseñadas para estudiarte». «Bingo», dijo Maya. «¿Y qué crees que pasa cuando un par de docenas de los mejores científicos de la galaxia empiezan a experimentar con alguien como yo? Caen bajo tu influencia», respondió Cororax. «El alcance total del desastre finalmente se aclara. Y entonces empiezan a compartir su investigación con colegas», continuó Maya, «que la comparten con sus colegas, que la comparten con funcionarios del gobierno, que la comparten con comandantes militares». Miró directamente al receptor de comunicaciones. «¿A cuántas personas crees que el Consejo podría convertir antes de que se dieran cuenta de lo que estaba pasando?» El rostro de Vex palideció. «Millones. Miles de millones». «Una estimación conservadora». Maya estuvo de acuerdo. «La realidad es que una vez que esté bajo custodia del Consejo, se acabó el libre albedrío en esta galaxia. Todos se convierten en parte de mi red, quieran o no, quieran o no». El canal de comunicación se quedó en silencio. Corax prácticamente podía ver la mente militar analizando las implicaciones, luchando contra la influencia que Maya había ejercido hacía 15 años. Finalmente, FX habló. «General Cororax, retrasará el traslado de prisioneros hasta nuevo aviso. Dificultades técnicas con sus sistemas de comunicación. Señor, ¿me oyó, general? Lo que sea necesario para ganar tiempo mientras averiguo cómo manejar esta situación sin acabar con la civilización tal como la conocemos». El canal se cerró, dejando a Cororax solo con Vex y Maya.
La celda de detención se sentía más pequeña de alguna manera, como si el peso de lo que acababan de aprender los presionara por todos lados. ¿Y ahora qué?, preguntó Vex en voz baja. Maya los miró a ambos. E incluso a través de la máscara, Corax podía sentir el peso de su atención. Ahora tiene que tomar una decisión, general. Podrás seguir tus órdenes. Entrégame al consejo y observa cómo todo lo que has protegido durante toda tu vida se derrumba a tu alrededor. Oh, puedes ayudarme a desaparecer de nuevo. Encuéntrame una nave, dirígeme hacia el borde exterior y olvida que esta conversación ocurrió. La voz de Maya era suave, pero transmitía una certeza absoluta. Sé que no es una elección fácil. Sé que va en contra de todo lo que crees, pero a veces lo correcto no es lo legal. Corax la miró fijamente. Su entrenamiento militar contrastaba con la creciente certeza de que ella tenía razón. «¿Y si me niego? Tú también», dijo Maya simplemente. «No te obligaré, general. No usaré mis habilidades para obligarte a cooperar. Si decides seguir órdenes, aceptaré las consecuencias, aunque eso signifique el fin del libre albedrío». Aún así, la sonrisa de Maya era triste pero genuina, porque en el momento en que empiezo a obligar a la gente a tomar las decisiones que quiero que tomen, me convierto en todo lo que me diseñaron para ser. Y prefiero morir antes que dejar que eso suceda. La celda de detención volvió a quedar en silencio. Corax se encontró en la encrucijada de la decisión más importante de su larga carrera militar. Seguir órdenes y potencialmente condenar la galaxia o cometer traición para salvarla. Miró a Vex, que lo observaba con evidente preocupación. Pensó en su tripulación, su nave, las civilizaciones que había jurado proteger. Y pensó sobre Maya, sentada tranquilamente en su celda, dispuesta a sacrificarse antes que comprometer el libre albedrío de los demás. ¿Cuánto tiempo tomaría preparar una nave de correos rápida para la partida? Las escamas de Vex se iluminaron a un verde complacido. 20 minutos, señor. Hágalo. Corax se volvió hacia Maya, quien lo observaba con lo que podría haber sido alivio. Capitán Torres, parece que tiene una nave que tomar. Gracias, dijo Maya en voz baja. Sé lo que esto le cuesta. El precio de hacer lo correcto siempre es más alto de lo que esperamos, respondió Corax. Pero es un precio que vale la pena pagar. Mientras Vex se apresuraba a preparar la nave de correos, Corax se encontró solo con la mujer más peligrosa de la galaxia. Una mujer que acababa de demostrar que incluso en las circunstancias más oscuras, el libre albedrío podía triunfar sobre la compulsión. Por si sirve de algo, dijo Maya mientras se levantaba para seguirlo fuera de la celda de detención. Habría tomado la decisión correcta incluso sin mi influencia. Puedo sentir estas cosas. Y usted, General Corax, es un buen hombre. ¿Cómo puedes estar seguro? Maya se detuvo en la puerta, con la mano apoyada en el marco. Porque los buenos siempre hacen esa pregunta. Los malos nunca. Y con eso, salió de la celda de detención y se dirigió hacia el futuro incierto que la aguardaba en la vasta oscuridad entre las estrellas. Detrás de ella, el general Corax permanecía solo, sabiendo que acababa de tomar la decisión más importante de su vida y deseando contra toda esperanza que hubiera sido la correcta. La galaxia estaba a salvo por ahora. Pero Maya Torres seguiría huyendo. Seguiría escondiéndose, cargando con su peligroso don como una carga demasiado pesada para que una sola persona la soportara. Y en algún lugar del borde exterior, continuaría librando la guerra más importante de todas. La guerra para seguir siendo humana en un universo que había intentado convertirla en algo completamente distinto.